Muy buenas amigos, si tú eres una de esas personas que le temen a la oscuridad, a cuartos con una luz y no basta para iluminarlo todo o esquinas con polvo y oscuridad, muchas diversas cosas más, sal de este vídeo. Si eres macho o una mujer que le encanta las historias de terror, prosigamos con el vídeo. La venganza de Carmen después de la muerte. En 1933 enterraron a una bella joven de solo 20 años llamada Carmen en un cementerio de Ávila, España. La joven, según decían, había muerto en extrañas circunstancias. No se conocía el motivo de su fallecimiento, pero en el pueblo se rumoreaba que había sido su propia hermana mayor, Ángela, la que la había asesinado. Ángela era todo lo contrario a Carmen. Tenía un carácter totalmente distinto, antipático, y además no era bella como Carmen. Parecía constatada la envidia que Ángela tenía por su propia hermana, así que el rumor parecía un hecho más que probable. Y ocurrió que desde el fallecimiento de Carmen, Ángela no volvió a descansar. Se cuenta que el espíritu de Carmen la persiguió implacable en todo momento del día y de la noche, acosándola con aire vengativo, recriminándole su fatal acto, el asesinato del que había sido víctima por su propia hermana. Al parecer, Ángela era la única que podía oír a su hermana, la sentía en su propia cabeza, y cada palabra pronunciada por el espíritu, le retumbaba en el cerebro produciéndole más ansiedad y más pánico. Desesperada por aquel tormento, Ángela enloqueció y se ahorcó en un árbol a los 10 meses de enterrar a su hermana. El Pozo de las Cadenas. En el pueblo de Tecate, ubicado al final de la Rumorosa, se cuenta que en tiempos de la Revolución Mexicana, alrededor de 1910, vivía un matrimonio de personas muy pacíficas y trabajadoras. El señor se encargaba del cultivo de las tierras y su esposa se encargaba del cuidado de la casa. Eran una pareja sin hijos. En aquella época no había mucha gente en los alrededores y los caminos eran simples brechas secas marcadas sobre el árido paisaje, vetas polvorientas por las que a veces pasaban los caballos levantando polvaredas con su andar. Un día aparecieron unos hombres que llevaban varias horas caminando bajo el sol ardiente. Extenuados y sedientos de tanto andar bajo el calor, vieron que el señor que trabajaba en sus cultivos era la única persona que tenían cerca y, en consecuencia, se le acercaron. «Buenas tardes», saludaron. «Buenas tardes», respondió el señor, dejando su labor y ventilándose con el sombrero. «¿Cómo así por acá? Muy poca gente viene por aquí». «El deseo de encontrar buena fortuna nos trae», respondió uno de los hombres. «Vamos a Tijuana, acabamos de cruzar la Rumorosa», dijo el otro. «Pues aún les queda mucho camino, Tijuana está bien lejos». «Sí, y eso que con lo que hemos andado ya nos morimos de sed». «¿No tendrá un poco de agua que nos regale?», preguntó uno de los extraños. «Chingallos, me acabo de tomar el último trago». «Pero ándale, no se preocupen que mi casa está cerca y tengo un pozo». «A menos que tengan prisa», y respondió el campesino. «¿Prisa? Prisa pero por beber agua, compadre», dijo uno de los hombres, y luego todos siguieron al señor para saciar su sed. El hombre, que casi nunca veía a alguien pasar por el lugar, se emocionaba cada vez que venían visitantes e intentaba aprovechar la ocasión para enterarse de chismes y noticias. Se apresuró entonces por levantar sus aparejos y luego condujo a los hombres hasta su casa. Allí su esposa los recibió y ellos la saludaron quitándose el sombrero. Una vez hubieron entrado, los hombres bebieron toda el agua que pudieron, comieron como náufragos y conversaron larga y amenamente. Entretanto, la tarde ya estaba por irse y el atardecer, en su avance, iba incendiando el cielo para después dar paso a los coyotes con sus aullidos de veneración ante el ascenso de la luna. Los hombres, sin embargo, no dieron muestras de marcharse, de hecho se veía que querían prolongar las conversaciones con el ánimo de quedarse. Notando esto, el hombre y su esposa les hicieron un catre con ramas de paja para que puedan dormir. Pasadas las horas un grito rasgó el silencio de la madrugada, un grito que a lo lejos retumbaba como delatando la proximidad de la muerte en las inmediaciones. Nadie supo nunca qué ocurrió. Se cuenta, no obstante, que los extraños pertenecían a una banda de sangrientos delincuentes, de hombres deshumanizados que disfrutaban con el sufrimiento de todas aquellas víctimas que les oponían un mínimo de resistencia.
cuentan, pues, que intentaron robarles y que el hombre intentó oponer resistencia, quizá más de la cuenta, porque la crueldad con la que lo liquidaron aún se recuerda entre los habitantes de la zona. Lo amarraron con cadenas, le quitaron los ojos, lo echaron al pozo y luego arrojaron piedras al pozo para cubrir su cuerpo ahogado. De su esposa y de los asaltantes nunca se supo nada. Tal es al menos la versión que se tiene sobre su muerte, versión de la que muchos no dudan, sobre todo quienes cuentan que hay noches en que cerca del pozo se oyen ruidos de cadenas, gemidos de llanto e incluso escalofriantes alaridos de desesperación. Dicen que el campesino pena en busca de su esposa desaparecida y de los malditos que la asesinaron, dicen que por las mañanas se pueden ver con claridad las huellas de sus pies encadenados, que a veces se escucha como si lanzaran piedras al agua del pozo a pesar de que no hay nadie cerca que las lance y incluso, hay quienes aseguran que, cuando han pasado cerca del pozo en la madrugada, han escuchado burbujas, tal y como si alguien o algo en el interior del agua las estuviera produciendo. Los pocos que se han atrevido a mirar cuentan haber visto un rostro grande de un espectral azul blanquecino, gritando con los ojos inundados de angustia. Y ascendiendo como para querer contactar con el asustado visitante y... El lado oscuro del payaso MC Donalds. Se trata de una leyenda urbana que estuvo y aún está por lo visto bien arraigada en todo el mundo, obviamente tiene sus variaciones dependiendo del lugar donde se haya contado la historia de Ronald McDonald y los dos empleados, pero se trata de una leyenda urbana, pero no por eso menos escalofriante. Ronald McDonald es el payaso, mascota, de la conocida franquicia de comida rápida que todos conocemos, pues según se ha narrado la historia la manifestación siniestra de este payaso ocurrió una noche cuando dos empleados de una de las tiendas ubicada en México salieron a descansar un rato, o a tomarse unas fotos. En una banca se encontraba un payaso Ronald McDonald de plástico y justo ahí se sentó uno de los empleados. El tipo dijo: "Estoy muy cansado", y Ronald McDonald, que aparentemente solo era un muñeco, le respondió: "Yo también", y el muñeco movió su brazo y pierna de la banca bajándolas, pues las tenía al parecer cruzadas como si estuviera descansando. El empleado no soportó la impresión y perdió la vida a causa de un paro cardíaco. Su compañero testigo de lo ocurrido no hizo otra cosa que salir corriendo, pero mientras escapaba cayó al suelo y quedó en estado de coma. En otras versiones se dice que el compañero que supuestamente llegó a tomar las fotos de Ronald McDonald logró contar a la policía lo ocurrido, pero igual quedó en coma misteriosamente. Las fotos fueron analizadas por las autoridades del lugar y efectivamente vieron cómo el payaso de plástico primero estaba en una posición y luego en otra foto estaba en otra. El incidente no solo quedó con las fotos, sino que también habría sido grabado por las cámaras de vigilancia del establecimiento de hamburguesas. Lo que encontraron fue que desde días antes de que los empleados tuvieran este encuentro con Ronald McDonald, el payaso ya había estado moviéndose por el lugar en varias ocasiones. Tras todo este misterioso caso del payaso, el gerente de la tienda ordenó que todos los payasos y figuras de Ronald McDonald sean retiradas de todos los locales del país y fueron incinerados. El empleado que quedó en coma a estas alturas ya habría salido de él, o tal vez no. Ha pasado tiempo de que esta historia diera la vuelta al mundo. Claro que se trata de una leyenda urbana, pero el payaso, en lugar de atraer cliente, parece espantarlos, sobre todo si de niño uno ha tenido fobia a los payasos, y es algo común irónicamente, ya que estos personajes tienen como objetivo el hacer reír y no asustar. Stephen King ya nos contaba en su libro It, eso, del cual se hizo una película, todos los miedos y temores de unos niños se proyectaban principalmente en la figura demoníaca de un payaso. Un tren al infierno. Cuenta la leyenda que dos atracadores fueron cercados por la policía y, en su huida, tuvieron que abandonar su vehículo de fuga y adentrarse en una estación de metro. En su desesperada carrera, comenzó un tiroteo en los pasillos de la estación, en el cual un certero disparo de uno de los ladrones impactó directamente en la frente de uno de los policías, matándolo al instante. En mitad de la confusión, y mientras el resto de agentes se parapetaban tras unas columnas, la pareja de delincuentes consiguió subirse a un tren mientras escuchaban a su espalda la detonación de más disparos de los policías. Pocos instantes después la máquina emprendió su marcha, escapando dentro de ella los ladrones. Era de noche y el vagón estaba prácticamente vacío, solo había 2 personas más en el tren que acababan de abordar.
Un mugriento mendigo encapuchado que parecía inconsciente por su borrachera, aunque no soltaba una bolsa de papel con la cual protegía una botella de licor. Y un hombre con aspecto de abogado que, perfectamente trajeado, dormía con la boca abierta y muy probablemente se habría pasado de estación hacía bastante tiempo. Los atracadores, al comprobar que no estaban en peligro, empezaron a reír su suerte y a trazar un plan de fuga. Probablemente en la puerta de la próxima estación nos esté esperando la mitad de la policía de la ciudad. Así que, en cuanto bajemos de este trasto, tenemos que meternos corriendo en el túnel. Dentro ya buscaremos cómo escondernos o escapar, dijo el que parecía más inteligente de ambos. El otro, asintió mientras vigilaba al resto de pasajeros. La estación se acercaba y, asustados por la posibilidad de que un grupo de agentes armados les esperaran en el andén, se agazaparon bajo los asientos. De ese modo, los asientos servirían de parapeto en caso de comenzar de nuevo un tiroteo. Pero, para su sorpresa, el tren no solamente no se detuvo en la estación, sino que además aumentó su velocidad de marcha. Estos cabrones nos están tendiendo una trampa, seguro que nos quieren llevar a un lugar que ya tengan controlado para evitar que muera alguien más en la estación. Seguro que han dado la orden al maquinista para que no se detenga. Visiblemente asustados, comenzaron a caminar como locos por el interior del tren mientras buscaban un modo de escapar. Pero las puertas parecían selladas e incluso, disparando a la manilla que les permitía cambiar de vagón, no consiguieron su propósito. Una nueva estación pasó ante sus ojos a toda velocidad, pero esta vez se dieron cuenta de un detalle que en la anterior ocasión no detectaron. La gente que había en el andén esperando no parecía inmutarse, como si no pudieran ver la potente máquina que cruzaba a toda velocidad por la vía. El tren aumentaba su velocidad con cada metro recorrido y parecía adentrarse en las entrañas de la tierra. Pues cada vez se podía percibir con más claridad la inclinación del vagón y su vertiginoso descenso. ¿Qué mierda pasa aquí? Esto no lo está haciendo ningún policía, dijo el más callado. De repente la luz del tren comenzó a parpadear y tras cada momento de oscuridad el vagón parecía distorsionarse y volverse cada vez más tétrico. Una especie de material viscoso similar a la sangre comenzó a brotar de las paredes, los asientos que antes parecían nuevos envejecieron de golpe y se mostraban oxidados y con el plástico derretido. Era como si hubieran sido expuestos a altas temperaturas o alguien se hubiera dedicado a quemarlos con una llama. Aterrorizados e incapaces de articular palabra, vieron como una nueva estación se acercaba, pero esta vez no encontraron un andén a su paso. En su lugar había una especie de cámara de tortura en la que despellejaban vivo a un desdichado que gritaba de dolor mientras lloraba sangre. Las cámaras se sucedían una por una y la velocidad del tren se había aminorado, como para deleitar a sus pasajeros con las más crueles y brutales formas de torturar y causar dolor, que cada vez eran más sádicas y salvajes. De repente el tren se detuvo y el mendigo, que hasta el momento parecía inconsciente a causa de su borrachera, se levantó. Los atracadores se quedaron petrificados al observar bajo su capucha unos brillantes ojos amarillos y un rostro rojo adornado por una puntiaguda barba. «Tú te bajas aquí, estafador», dijo mientras levantaba con un solo brazo al hombre trajeado y lo lanzaba fuera del vagón. Inmediatamente un par de sombras que aparecieron del suelo le levantaron y llevaron hasta un foso lleno de gusanos. El estafador comenzó a gritar mientras los gusanos le atravesaban la piel y comenzaban a devorarle por dentro. «Estos gusanos te devorarán en vida, como tú lo hiciste al lucrarte como un parásito del trabajo y el dinero de los demás para llevar una vida de lujos», dijo el falso mendigo al que ya fácilmente se podía distinguir como un demonio. «Vosotros no tendréis tanta suerte, vosotros vais mucho más abajo». Al día siguiente las crónicas de todos los periódicos anunciaron la muerte de un policía y dos atracadores que fueron abatidos a pocos metros del tren en el que pretendían escapar. Por fin ya no estoy tan ronco. Bueno, esas son unas buenas historias, a la próxima sacaré unas mejores, dejaré en la descripción de dónde saqué las historias, recomiendo mucho esa pack de Facebook, a pesar de todo no tengas miedo y voy a decir algo que leí hace mucho, era de que si te despertabas de las 2 a 3 pm hay 50% de probabilidades de que alguien te está mirando, y a veces cuando te da sed, es para verte mejor, y si es para orinar no porque eso ya son tus organismos. Buenas noches a todos y adiós.